Vamos a arrancar con un neurotransmisor que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el glutamato. ¿Por qué el glutamato? El glutamato es el neurotransmisor, principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y es el más abundante en el cerebro. Probablemente no debe haber nada que nosotros hagamos donde el glutamato no esté implicado, porque prácticamente está en todo lo que nosotros hacemos. Nos movemos, nuestro movimiento, nuestra motivación. En cualquier cosa que hagamos, el glutamato está ahí porque si no hubiera glutamato, pues estuviéramos totalmente en inhibición. Y si hubiera mucho glutamato, pues estuviéramos, o si hubiera un exceso de este y poca inhibición, pues estuviéramos siempre en excitación. ¿Qué es importante? Que el glutamato, fíjense, se origina en las células gliales del cerebro, sobre todo en los astrocitos, que son los guardianes de la neurona. Ellos se originan ahí mismo, por lo tanto, este neurotransmisor no se recapta, sino que se crea ahí mismo en la célula glial. Es responsable del 80% de la energía que consume el cerebro. Prácticamente todo el funcionamiento del cerebro es gracias al glutamato. Es el principal excitador del sistema nervioso central y fíjense la paradoja, es el principal precursor del principal neurotransmisor que es inhibitorio, que es el GABA. O sea, el mismo neurotransmisor, el principal excitador, es el precursor del principal inhibidor. Y el glutamato está implicado pues en muchas patologías, en el Alzheimer, con esto de la neurotoxicidad, en la enfermedad en la esquizofrenia, sobre todo por la teoría del neurodesarrollo de la esquizofrenia, el autismo. Ok, vamos a ver cómo se sintetiza este neurotransmisor. Como ven en la imagen, esto es una neurona presináptica, una neurona postsináptica. Vemos los receptores AMPA, que son receptores ionotrópicos, y vemos el receptor NMDA. También hay receptores metabotrópicos, que son los GLUT, del 1 al 8, pero no los tenemos acá para mostrárselos, ¿no? Fíjense, esto que está acá es un transportador de aminoácidos excitadores como una bomba. Y esto que está acá es la célula glial, donde esta se va a transformar el glutamato. Esto que ven acá es un transportador de aminoácidos excitadores que lo que va a hacer es llevar ese glutamato otra vez a la glía para que se pueda iniciar otra vez el proceso. Vemos acá, fíjense, vamos a empezar. Esto que ven acá en el espacio cinético, en la hendidura cinética, es el glutamato. Recuerden siempre que el receptor NMDA está bloqueado por una molécula de magnesio. Y para que esa neurotransmisión se dé, pues tiene que estar un cofactor como es la serina o la glicina. Ahí se va a activar inmediatamente el transportador de aminoácidos excitadores. ¿Con qué finalidad? Lo que va a hacer es agarrar ese glutamato y llevarlo de nuevo a la glía. Una vez que está en la glía, suelta la molécula de glutamato y por una glutamina sintetasa, que es una enzima, va a transformar ese glutamato en glutamina. Una vez que la glutamina está ahí, hay otro señor que es un transportador específico de aminoácidos neutros. ¿De qué se va a encargar él? Esa glutamina que está en el astrocito, en la célula glial, la va a agarrar y la va a llevar de nuevo otra vez a la neurona presináptica. Una vez que la deja en la neurona presináptica, pues libera la glutamina. Ahí viene otra enzima que es la glutaminasa. La glutaminasa lo que hace es catabolizar acá y formar lo que es el glutamato. Ya tenemos de nuevo glutamato en la neurona presináptica. Hay un transportador, un pequeño taxi, que lo que lo hace es las agarra, que es el transportador de glutamatérgico o transportador vesicular de glutamato, las agarra y las trata de introducir de nuevo en las vesículas presinápticas. En las vesículas sinápticas para que cuando venga el potencial de acción que, que ya esté cargada por el sodio, que ese calcio que entró hace o produzca la exocitosis, pues se pueda volver a liberar el glutamato y volver a cumplir la función propia de este. Fíjense cuando el glutamato se une al receptor NMDA, el AMPA también se activa por el glutamato, entra el sodio, sale el potasio, ya se desprende el ion de magnesio y es donde viene la entrada de calcio hacia la célula. Todo esto hace parte de la síntesis, de la degradación y de la eliminación del glutamato, de la recaptación.
conexión de esto otra vez hacia la glía para que pueda funcionar. Vías glutamatérgicas son 7 vías, prácticamente glutamato en todo el cerebro. Vamos a ver cada una de estas vías. Fíjense, la primera vía que va de la corteza prefrontal hasta el tronco encefálico. La primera vía es descendente, es decir, la córtico-troncoencefálica. Esa vía tiene importancia o tiene repercusión sobre todo con la esquizofrenia, porque esta vía es una de las que está afectada sobre todo por el receptor NMDA y genera pues el aumento de tanto de la dopamina para la vía mesolímbica o la disminución de la dopamina en la vía mesocortical. La segunda es la vía córtico-estriatal, que va de la corteza prefrontal hasta el estriado, también implicada dentro de la esquizofrenia. Otra de las vías es la hipocampal accumbens, que va del hipocampo, que es el centro de la memoria, del aprendizaje, de los recuerdos, hasta el núcleo accumbens, que es el centro del placer. Fíjense la asociación, ¿no? Del hipocampo, lo que recuerda, hacia lo placentero. Otra vía es la tálamo cortical, que va desde el tálamo, que es ese centro de información, de relevo, donde está todo, donde llega toda la información sensorial, hasta la corteza. Tálamo cortical. La otra vía, quinta vía, es la córtico-talámica, al revés, córtico-talámica. Fíjense cómo va acá, de la corteza baja hasta el tálamo. Otra vía es meramente la corteza, la córtico-cortical, va directamente en la misma corteza cerebral. Y la última, la séptima vía, es la córtico-cortical indirecta. ¿Indirecta por qué? Porque está asociada a una interneurona GABA, en vez de ser directamente como la anterior, está asociada a una interneurona GABA. Bueno, estas fueron las 7 vías del glutamato. Vamos con el siguiente. Vamos a hablar ahora del principal neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. ¿Qué tenemos que conocer de importante? Fíjense que en 1883 se sintetizó como producto metabólico por primera vez en plantas y microbios. Este señor que ven acá, que es Eugene Roberts, junto a Sam Freckles, descubren el GABA en el cerebro de los mamíferos mediante la cromatoscopia, identificándolo como un aminoácido libre. Más adelante, este trabajo del señor Robert, más el de Kupfer y otros establecen firmemente el GABA como el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. O sea, primero se tuvo que hacer una investigación, a pesar de que lo descubrieron en las plantas, luego se dieron cuenta que estaba presente en el cerebro de los mamíferos y ya más adelante dijeron, bueno, es un neurotransmisor que hace parte, es un neurotransmisor inhibidor que hace parte del sistema nervioso central y tiene las diferentes características, pues, que tal, alivio, tranquilidad, inhibir a la persona, sedación. ¿Cómo se sintetiza esto? Habíamos dicho que era su precursor era el glutamato. Vamos a ver cómo. Fíjense, tenemos el glutamato acá, lo mismo que sucedió aquella vez. Tenemos aquí abajo el transportador de aminoácidos excitadores. Ese glutamato va a ser agarrado por ese transportador y se va a llevar a la glía. Una vez en la glía, otra vez la glutamina sintetasa, agarra ese glutamato, lo descompone en glutamina, viene un transportador específico de aminoácidos neutros, agarra esa glutamina y la transporta directamente a la neurona presináptica. Una vez en la neurona presináptica, pues la glutamina se libera por la enzima glutaminasa, se convierte entonces a glutamato. Pero aquí viene lo bueno. Ya, aquí prácticamente tenemos lo mismo que en la síntesis del glutamato. Pero aquí viene lo bueno. Ese glutamato, por un ácido glutámico descarboxilasa, se va a descarboxilar y va a formar lo que es el GABA. O sea, ya tenemos GABA en la neurona presináptica. Entonces, este señor que está acá, en vez de ser un transportador de aminoácidos excitadores, es un transportador de aminoácidos inhibidores. Lo que va a hacer es agarrar ese GABA
y llevarlo para dentro de las vesículas. Pero las vesículas pues se va a, a liberar hasta que se una a su receptor GABA. Una vez que llega el receptor GABA A, fíjense, lo vamos a ver en simultáneo. Se unen las dos moléculas de GABA al receptor GABA A. Al mismo tiempo, fíjense, esto si viéramos el receptor de forma apical, o sea, viéndolo desde su lumen, desde su luz, se une en el sitio de acción entre una molécula alfa 1 y beta 2, alfa 1 y beta 2, y eso hace que se abra el canal, se abra el espacio del receptor para que entre el cloro. Una vez que entre el cloro es lo que va a dar la inhibición a la célula. Esa entrada de cloro que tiene cargas negativas le da la inhibición o la sedación. Mientras más tiempo aperturado esté el canal, pues mayor inhibición o sedación va a haber en la persona. Ahora vamos con uno de los neurotransmisores quizás más importantes. Incluso fue el primer neurotransmisor que se identificó y el cual se tuvo conocimiento, que es la acetilcolina. Vamos a ver un poco de su recuento histórico. 1867 fue la primera vez que alguien la sintetizó. Este fue Adolf von Baeyer. Todavía, una vez que la sintetiza, no se le había dado la categoría de neurotransmisor, sino que hasta 1914 Henry Hallett Dale estaba estudiando un poco lo que era el extracto de ergot, que es un hongo que se utiliza o se utilizaba sobre todo para inducir las contracciones parto. Se dio cuenta que aislando de este extracto consiguió la acetilcolina. Y él se dio cuenta también que tenía propiedades para disminuir la presión arterial. Más adelante, en 1921, este gran neurocientífico Otto Lewis evidenció que al estimular el nervio vago se producía una sustancia. Él la denominó Baustoff. Porque la quiso hacer la relación o la analogía con el órgano, con el nervio que estaba estimulando, hasta que se dio cuenta o le colocaron el nombre de acetilcolina. Cuando él se da cuenta, el Baustoff no era más que acetilcolina. En 1936, Henry Hallett Dale y Otto Lewis ganan el premio Nobel, o sea, comparten el premio Nobel por los descubrimientos con respecto a este neurotransmisor, que es la acetilcolina. Vamos a ver ahora cómo es la síntesis de este neurotransmisor tan importante en la esfera cognitiva del ser humano. Ok, vamos a ver cómo se sintetiza este neurotransmisor tan importante para la esfera cognitiva en el ser humano, ¿no? Que es la acetilcolina. Vemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Vemos un transportador de colina que va a recaptar la colina, que viene pues de los alimentos, del huevo, la carne, todo esto. Vemos una enzima que es la acetiltransferasa. Vemos la mitocondria que se va a encargar pues, de proveer la energía y sobre todo la acetilcoenzima A. Y vemos acá las células gliales con la butilcolinesterasa, que es una enzima también que degrada, y la acetilcolinesterasa también que va a degradar. Vemos receptores nicotínicos y receptores muscarínicos de acetilcolina. Fíjense, ¿no? A través del ciclo de Krebs, de todos estos grupos acetilo y por la mitocondria, vamos a tener la acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A sola no puede crear nada, pero una vez que la colina que viene de los alimentos se une y por medio de la colina acetiltransferasa se forma la acetilcolina. Esa acetilcolina que ya se nos formó, que la tenemos dentro de la neurona presináptica, debe ser transportada a las vesículas por un transportador vesicular de acetilcolina, a diferencia de los demás neurotransmisores, ¿no? Una vez que ese transportador la agarra, pues la introduce dentro de las vesículas hasta que venga el potencial de acción. Entra sodio a la célula, despolariza, entra el calcio, permite la liberación por exocitosis de este neurotransmisor y hace que se libere la acetilcolina. ¿Qué va a pasar con la acetilcolina cuando se libera? Hay estas dos enzimas que ven acá abajo, que es la acetilcolinesterasa y la butilcolinesterasa que está dentro de la célula glial. Fíjense que
enseguida la acetilcolinesterasa lo que va a hacer, busca la forma de romper esa unión, de enviar la colina a un lado y la acetilcoenzima pues degradarla. Una vez que llega la acetilcolinesterasa, empieza a degradar el neurotransmisor. Fíjense que una vez que lo degrada, destruye la unión, envía la colina y la colina pues se va a recaptar por el transportador de colina. Asimismo, una vez que es recaptada por la célula glial, la butilcolinesterasa también destruye la unión de la acetilcolina y envía la colina de nuevo hacia la neurona presináptica para que pueda unirse de nuevo con la coenzima A y formar acetilcolina. Si no, pues se une a sus receptores nicotínicos o muscarínicos y ejerce sus diferentes efectos terapéuticos que vamos a ver más adelante en otra edición. Entonces, ¿cuáles son estas vías de la acetilcolina? Fíjense que la acetilcolina tiene dos sitios de síntesis, ¿no? Que es el núcleo basal de Mene, donde se sintetiza al menos un 80% de esta acetilcolina. Y que va prácticamente desde ese núcleo, va hacia toda el área cortical, va hacia el tálamo y se distribuye por todas estas áreas. Y tenemos un segundo sitio de síntesis que es el complejo ponto-mesocefalosegmentario, que también gran parte, un 15 o un 20% de la acetilcolina, se sintetiza en esta parte en el tallo cerebral. Entonces, ¿qué importancia tiene la acetilcolina? Atención, memoria, la parte cognitiva. Si hay una atrofia cortical y está afectada el núcleo basal de Mene, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sobre todo porque el núcleo basal de Mene está en contacto con el hipocampo. Entonces vienen los problemas cognitivos de memoria, de atención, de toma de decisiones, de prestar atención. Toda esa parte cognitiva se ve afectada por esta atrofia del núcleo basal de Mene y por eso la acetilcolina tiene mucha importancia en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Otro de los neurotransmisores importantísimos es la dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina no solamente es placer, no es recompensa, no es solamente es motivación, también es aversión y también tiene mucha implicación en la parte motora del ser humano y en muchas otras funciones mentales superiores propias del ser humano. Entonces vamos a ver un recorrido histórico en cuanto a la dopamina. Fíjense que por primera vez se sintetizó en 1910. George y James fue uno de los que la sintetizaron, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que le dieran la importancia y el reconocimiento que tenía. Todo ese tiempo, hasta 1950, fue ignorada, hasta que se conoció que era el precursor de la noradrenalina o de la norepinefrina, como se conoce actualmente. Fíjense que el papel del neurotransmisor se reconoció mucho después, gracias a este señor, a este científico sueco Arvid Carlsson, que en el año 1958 fue cuando dijo, bueno, esto es un neurotransmisor, le vio las implicaciones que tenía sobre todo en la enfermedad de Parkinson, se dio cuenta que en la enfermedad de Parkinson había una depresión en la sustancia negra de este neurotransmisor y fue dándole sentido y mucha ciencia a lo que fue la historia de la medicina. Oleg Hornikovics descubrió en 1960 que en los cerebros con Parkinson había depresión de la dopamina en ganglios basales. Fíjense cómo él fue dándole también estructura a lo que es la enfermedad de Parkinson una vez que se vio como neurotransmisor, ¿no? Él vio que en los ganglios basales no había suficiente dopamina y eso generaba los síntomas propios piramidales de los pacientes. Hay que recordar también que Arvid Carlsson ganó el premio Nobel en el año 2000 por este descubrimiento como de la dopamina como neurotransmisor y sus implicaciones en el Parkinson. Y bueno, compartió premio con lo que fue Eric Kandel y Paul Gringard, que también trabajó junto de la mano de él con la dopamina. Eric Kandel sobre todo con la neuroplasticidad, ¿no? Vamos a ver en este gráfico cómo se sintetiza esa dopamina. Ya lo habíamos visto previamente cuando hablábamos de los tipos de las fases de la neurotransmisión, pero vamos a repasarla nuevamente, ¿no? Tenemos un transportador de tirosina que se encarga de agarrar esa tirosina, que es un aminoácido, y llevarlo a la vesícula, a la terminal presináptica.
Una vez que la tirosina, ese aminoácido, está dentro de la neurona presináptica, por la acción de una enzima tirosina hidroxilasa, se va a hidrolizar esta tirosina y se va a formar lo que es la dopa. Esa dopa por otra enzima, que es la dopamina descarboxilasa, lo va a agarrar, va a descarboxilar y va a formar lo que es la dopamina. Esa dopamina tiene que entrar otra vez a las vesículas, pero por un transportador vesicular de monoamina del tipo 2, va a agarrar a esa dopamina y la va a introducir dentro de las vesículas sinápticas. Ya esas vesículas están cargadas de dopamina. Entonces, cuando venga el potencial de acción, vemos que están los canales de sodio de 20 voltaje y entra el sodio. Una vez que ocurre la despolarización, entra el calcio, se libera ese neurotransmisor y aquí pueden suceder las siguientes rutas interesantes, fíjense. O se une al receptor D2 o cualquier otro receptor dopaminérgico, o se recapta por el DAD, que es el transportador dopaminérgico, hasta otra vez a la célula presináptica, o se recapta por una enzima que es la catecol o metiltransferasa, que se va a encargar de agarrar la dopamina y degradarla. Entonces, fíjense cómo acá la catecol metiltransferasa la degrada, o intracelularmente la MAO A o B la puede degradar. O sea, una vez que es recaptada, también la pueden degradar dentro de ella gracias a una monoaminoxidasa. Entonces, fíjense, de esta forma se sintetiza, se recapta y se elimina lo que es la dopamina. Ok, vamos a hablar de lo que son las vías dopaminérgicas. Ya vimos su síntesis, vamos a ver cuáles son estas vías o cómo discurre por el cerebro. Hay 5 vías conocidas de la dopamina. Una permanece en constante estudio, vamos a hablar solamente de las 4 estas principales, ¿no? La primera vía es la vía mesocortical. Esta vía va de la área tegmental ventral del mesencéfalo hasta la corteza prefrontal, dorso lateral, que da los síntomas cognitivos acá arriba, y ventromedial, que da los síntomas afectivos que el ser humano pueda tener. Una hipofunción dopaminérgica, o sea, una disminución de la dopamina en esta vía, tiene relación pues, con problemas de la conexión, con problemas afectivos. Incluso una hipofunción está relacionada con los síntomas negativos propios de la esquizofrenia. La 5A, abulia, anedonia, hablamiento afectivo, alogia. Entonces, esta es la primera vía. La segunda vía es una vía que va de la misma área tegmental ventral al núcleo accumbens. Núcleo accumbens, donde está la recompensa, el placer, la aversión, pero un aumento de la dopamina en esta vía puede dar pie a alucinaciones, delirios, vidas delirantes, pensamiento, conducta desorganizada. O sea, hay que tener mucho cuidado. Una hiperfunción de esta son los síntomas negativos que ya hemos mencionado de la esquizofrenia. Otra vía importante que va de la sustancia negra, que es donde se sintetiza el 80% de la dopamina en el núcleo paranigral, hasta los ganglios basales. Esta vía es importante, ¿por qué? Porque da el movimiento fino, que uno se puede abotonar, las mujeres se puedan delinear, pintar la boca y todo esto. No está implicada su deficiencia o dentro de la esquizofrenia, no está implicada en la patología, sino que el bloqueo, cuando uno utiliza algún antipsicótico antagonista de los receptores de 2, que bloquean todas estas 4 vías, el bloqueo de esta receptor hace que pues la dopamina no se pueda unir al receptor y genere síntomas extrapiramidales. ¿Por qué? Por falta de dopamina que está llegando a los ganglios basales. Propio de la etiopatogenia de la enfermedad de Parkinson, que hay una disminución de la dopamina, la sustancia negra, una degeneración de esta,
Entonces no llega suficiente dopamina a los ganglios basales y genera todos estos síntomas motores propios de la enfermedad. Y por último, la vía tuberoinfundibular, que es una vía que va del hipotálamo a la cara anterior de la glándula hipófisis. ¿Cuál es su relevancia? Pues que recuerden que la dopamina inhibe a la prolactina, entonces ya está inhibiendo la prolactina. Si viene algún antipsicótico antagonista a los receptores 2 y bloquea esta vía, pues genera que el paciente tenga galactorrea, hiperprolactinemia, porque en vez de estar inhibiendo la prolactina, pues estamos dejando esa liberación de prolactina. Okay. Estas son las 4 vías principales de la esquizofrenia. Vamos con el siguiente neurotransmisor, que es la noradrenalina o la norepinefrina, como se conoce actualmente. Ella es un precursor de la dopamina, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero en este recorrido histórico vamos a ver que en 1940 Urs von Euler, que es un sueco científico también médico, identificó la noradrenalina en los nervios y órganos de los mamíferos, incluso demostrando que era el verdadero neurotransmisor simpático y no la adrenalina. Este mismo señor von Euler recibió parte del premio Nobel por su trabajo sobre los neurotransmisores, donde incluía la noradrenalina como el principal neurotransmisor que él había sintetizado o se había dado cuenta que también era precursor de la dopamina, junto a estos dos señores, Brian Katz y Julian Arnold. Fíjense, la noradrenalina es un regulador vital de la excitación, la atención, el estado de ánimo y el estrés, porque te prepara para la vida, para la lucha y da todos estos síntomas somáticos propios de cuando uno está en una situación de riesgo, de huida, de lucha, de miedo, que se nos acelera el corazón, que nos sentimos angustiados, que nos ataque cada sudoración. Es producto también de este neurotransmisor implicado en la ansiedad. Entonces, ¿cómo se sintetiza él? Vamos a ver. Prácticamente recordemos otra vez un repaso de cómo se sintetiza la dopamina, porque es precursora de ella, ¿no? Tenemos el transportador de tirosina, el cual va a liberar la tirosina a la neurona presináptica. Una vez que se libera, tenemos la tirosina hidroxilasa, la va a hidrolizar. Una vez que genera la hidroxilación de esta, pues vamos a tener la dopa. Esa dopa, por una dopamina descarboxilasa, forma la dopamina. ¿Qué pasa? Luego viene una enzima que es la dopamina beta hidroxilasa, que lo que va a hacer es hidrolizar esa dopamina para poder dar como producto la noradrenalina. Entonces ya tenemos la noradrenalina sintetizada. ¿Qué necesita ella? Un transportador vesicular de monoamina tipo 2, el mismo que como el de la dopamina, para que la agarre o la transporte hacia las vesículas sinápticas, que ya están cargadas de noradrenalina, esperando el potencial de acción para poder liberarse. Vemos que hay un transportador de noradrenalina, que su función va a ser recaptarlo. Tenemos una enzima monoaminoxidasa A o B, que una vez que se recapte la puede degradar. Y acá extracelularmente vemos a la catecol o metiltransferasa, que una vez que se libere, esa que no se recaptó o no se unió a los receptores, pues la va a degradar. Fíjense acá, se liberó, algunas se van a recaptar por el transportador de norepinefrina, otras la monoaminoxidasa A o B, una vez que se recapte la va a ir a degradar. La catecol o metiltransferasa va a degradar las que están en el espacio cinético que no se pudieron unir a algún receptor o no se pudieron redactar. Y fin. Así se sintetiza. Ahora vamos a ver cómo esta discurre por el cerebro, ¿no? Fíjense que las vías de la noradrenalina son varias, ¿no? No hay algunas descritas específicamente, sin embargo están en prácticamente todo lo que es el cerebro. Fíjense que hay vías que van al cerebelo, todas parten de la síntesis por el locus coeruleus. Otras van al tálamo, otras van a los ganglios basales, otras van a la amígdala, otras van directamente a la corteza. Entonces, prácticamente navega por todo el cerebro, partiendo siempre del sitio de mayor síntesis, que es el locus coeruleus.
Otro neurotransmisor importantísimo es la serotonina. ¿Por qué? La serotonina todo el mundo la conoce como neurotransmisor de la felicidad o la hormona de la felicidad, como le conocían en su momento, pero un neurotransmisor muy importante y que tiene muchos eventos históricos importantes porque quizás mucha gente no conoce, ¿no? Pero la primera o la mayor parte de la síntesis de esta, o cuando se descubrió, fue en el intestino, que se le denominó como enteramina. Este señor, que es un médico científico italiano, Vittorio Swarmer, en 1935, él investigando en el intestino, descubrió que esta sustancia estimulaba la contracción muscular. Entonces él dijo, bueno, si está en el intestino y funciona para estimular la contracción de el intestino, el músculo liso, vamos a denominarla enteramina. Más adelante, este señor en la Universidad de Cleveland, en el hospital de Cleveland con los colaboradores, Maurice Rapport aisló un potente vasoconstrictor del plasma, el cual llamó serotonina. Eso fue en 1948. O sea, en la túnica vascular, cuando el lo del plasma se dio cuenta que había un potente vasoconstrictor que generaba ese efecto y le denominó serotonina. Fíjense, la enteramina y la serotonina fue identificada como la misma molécula química, conocida como 5-hidroxitriptamina, que es el nombre molecular o químico de la serotonina. No fue hasta 1952 cuando Betty Warrott fue la primera, sobre todo una mujer, en descubrir la serotonina en cerebros de mamíferos. O sea, antes no se había aislado, no se había visto en cerebros, solamente en el intestino o como un potente vasoconstrictor que le daba tono al vaso, pero no se había detallado en el cerebro y fue una mujer la que lo pudo descubrir. Vamos a ver cómo se sintetiza este neurotransmisor tan importante, ¿no? Vemos la neurona presináptica, una neurona postsináptica, es un transportador de serotonina aquí en la membrana. Vemos los canales de sodio dependientes de voltaje y los canales de calcio dependientes de voltaje. Su transportador de triptófano, recordemos que el triptófano es un aminoácido que lo obtenemos mediante los alimentos. Y la monoaminoxidasa, que como hemos visto anteriormente, se va a encargar de recaptar a ese neurotransmisor. Vamos a darle play acá. Fíjense, ese triptófano va a ser transportado dentro de la neurona presináptica por el transportador. Una vez dentro, por una triptófano hidroxilasa, va a convertir ese triptófano en 5-HTP, que es 5-hidroxitriptófano. Entonces ya tenemos el 5-HTP en la membrana neurona presináptica. Una vez por la acción de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, va a convertir ese 5-hidroxitriptófano 5-HTP en serotonina. Entonces ya tenemos la serotonina formada dentro de la neurona presináptica. Va a venir lo mismo, un transportador vesicular de monoamina tipo 2, va a agarrar esa serotonina y la va a introducir dentro de las vesículas sinápticas. Una vez dentro, pues que ya tenemos, el sodio entra el calcio, potenciales de acción, se libera el neurotransmisor y ya tenemos la serotonina en el espacio sináptico. Una vez dentro, se puede recaptar, como ven acá, por el transportador C, puede unirse al receptor o la monoaminoxidasa la puede empezar a degradar tanto extracelularmente en la hendidura cinética como intracelularmente la monoaminoxidasa. Ok, vamos a ver cuáles son las vías serotoninérgicas. Son 7 vías serotoninérgicas. Todas ellas parten de los núcleos del RAFE que se encuentran en el bulbo, en el tronco encefálico. De estas 7 vías, una es descendente, que es la que va del núcleo del RAFE hacia la médula espinal. Y involucrada en qué? En la respuesta al dolor y en la respuesta a nivel sexual. Otra vía es la vía que va de la núcleos del RAFE hasta la corteza. Todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, el pensamiento, la cognición,
la ideación, todo hace parte que va hacia la corteza. Otra vía, como si se fijan en la imagen, es la córtico, baja por corteza, va al estriado, va al tálamo y se devuelve a corteza. Entonces quiere decir que la córtico estriado talámico cortical, que es la vía afectada en el trastorno obsesivo compulsivo. Es la vía de las ideas rumiantes, de las ideas obsesivas. Entonces va de corteza, fíjense cuando llega corteza va al estriado, luego va al tálamo y del tálamo se devuelve otra vez a la corteza. Otra vía es que va de los núcleos del RAFE a la glándula pineal. ¿Cuál es la implicación? Pues que de ella parte o se deriva lo que es la melatonina. Importancia en qué? En el sueño. Otra vía que vemos acá es la que va al hipotálamo, del núcleo del RAFE al hipotálamo. ¿Cuál es su función o su asociación clínica? Tiene que ver con temperatura, con el apetito y con el sueño. Otras vías importantísima, va hacia la amígdala, porque la amígdala tiene que ver con el miedo, con la impulsividad, con el estado de ánimo, con todas esas funciones propias del afecto. Y la última vía que va hacia el locus coeruleum. Recordemos, era donde se sintetizaba la noradrenalina. Si se va al locus coeruleum, tiene que ver con qué? Con la respuesta, probablemente, al miedo, la ansiedad, todos estos síntomas propios que genera el aumento de la noradrenalina. Entonces, estas fueron las 7 vías serotoninérgicas. Si tienes alguna pregunta, duda o inquietud o te gustaría recomendar un tema, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún contenido del canal.